Buenas noches. Hoy estaremos hablando sobre la seguridad informática. Específicamente estaremos tratando sobre la seguridad informática en una empresa que desarrolla procesadores para celulares o móviles. ¿Ok? Antes de continuar, quisiera responder una pregunta que es muy importante, que todos tienen dudas, me imagino lo que están viendo el video, y es, ¿qué hace una empresa que desarrolla procesadores para celulares? Una empresa que desarrolla procesadores para celulares básicamente se concentra en el diseño y la arquitectura de procesadores para equipos móviles. ¿Ok? Estos procesadores son distintos a los de muchos equipos, son tecnología especializada, son equipos que tienen ciertas características de enfriamiento, tienen ciertas propiedades para el manejo de gráficos eh, um, y la forma o la arquitectura que se utiliza para trabajar con múltiples núcleos es distinta a la de otros tipos de procesadores. No estamos hablando de que los núcleos de este tipo de procesadores son distintos a los demás, sino la forma en que el equipo lo utiliza, en la que el procesador, la parte de software del procesador, cómo maneja los recursos, es diferente a la de otros procesadores. Un procesador de celular es el cerebro del celular, ¿ok? Es el que se encarga de eh, manejar todos los dispositivos para obtener mejores resultados. ¿Qué se logra con el procesador? La velocidad. La velocidad del procesador y de la arquitectura determina la velocidad del equipo. Rendimiento. El rendimiento tiene mucho que ver con el diseño del procesador, con la arquitectura del procesador. Por eso existen móviles de 8 núcleos que eh, no funcionan tan bien como móviles de 4 núcleos, a pesar de que tienen el doble, simplemente porque la arquitectura no es la mejor. A pesar, tienen más recursos, pero no saben cómo manejarlo. Autonomía. Um, los procesadores están siendo desarrollados para usar el menor consumo de energía. La parte gráfica se separa, la parte de audio se separa. Existen procesadores que consumen, existen núcleos que consumen menos recursos porque realizan tareas más básicas. La idea de eso es que el equipo dure eh, después de una carga y representa una autonomía. Si yo tengo un equipo móvil y tengo que estar conectado a una pared, entonces no es móvil. ¿Ok? Él se encarga de gestionar todas las aplicaciones que se instalen en el dispositivo. ¿Quién se encarga de eso? El procesador. Una empresa de procesadores debe estar actualizada. Eh, Toda tecnología nueva debe ser manejada por la empresa. Eh, Hay que estar en continua evolución, continuo entrenamiento y continua capacitación. Innovadora. Los clientes siempre esperan algo nuevo. No puedo hacer un lanzamiento de un celular diciendo que tiene más capacidad, tiene una mejor cámara, pero hasta allí. No. Eh, Siempre hay un continuo proceso de innovación. Y la empresa de los procesadores, sí, se ve como toda empresa, se ve marcada por las tendencias del mercado. Actualmente, los móviles, más que en un principio que se utilizaban en un principio era para comunicación, después se utilizaron para trabajar, después se utilizaron para diseño, y la realidad ahora es que se usan más que todo para mercadeo, para desarrollo de video, para redes sociales, para audio y
todas las mejoras apuntan hacia las tendencias del mercado. Una empresa de procesadores debe cumplir, básicamente, con una calidad. Un equipo que no tiene calidad no va a funcionar. ¿Okay? Un procesador que se cuelga, un procesador que hay una calidad mínima a la que todo cliente de un celular ya está acostumbrado. Seguridad. Debe haber varias técnicas para acceder al teléfono, para guardar la data, para compartir la data, debe haber encriptación, debe haber medidas de almacenamiento seguras, porque el celular prácticamente en la actualidad contiene la gran parte de la vida del que lo compró, del que lo adquirió. Y eh, hay vulnerabilidad de datos. Entonces es importante la seguridad dentro de un equipo móvil. Debe ser eficiente, obviamente. Un procesador debe manejar sus recursos de la manera más óptima. Y todo procesador debe cumplir con ciertas regulaciones, porque ya hay estándares para todo, inclusive para los equipos celulares. Y hay regulaciones legales que hay que cumplir. Eh, Estaremos hablando básicamente, hay una de las empresas americanas, aunque tiene sede de fabricación en Taiwán y está abriendo una sede nueva en Estados Unidos, que es la empresa Qualcomm, que no es nueva, que está activa desde el año 1985, pero que ha ido superándose y ha ido adaptándose a los cambios. El último procesador que lanzó fue el Snapdragon 8, que en su segunda generación trajo muchos avances comparados con el anterior. Uno de ellos es que trabaja con Wi-Fi 7, o sea, estamos hablando de 5G y 5G más, mayores velocidades. Eh, Como característica tiene dos pares de audífonos, ya existían los audífonos duales, pero esto es que tiene la capacidad de manejar independientemente dos audífonos Bluetooth. ISP cognitivo, estamos hablando de que las imágenes se procesan independientemente y lo que uno ve por la la pantalla es lo que la cámara percibe. Y además que tiene muchas capacidades de filtros y de mejoras, que es una cosa que está dentro del procesador, pero aparte y no consume eh, tantos recursos. Eh, Son grandes dispositivos para ejecutar juegos. Tienen grandes capacidades de audio, hasta 48 GHz, y tienen una criptografía interna que se mejoró para garantizar los datos del propietario. Y lo más pequeño, son dos letras nada más, pero sí que es lo más importante, es que tienen este procesador ya incluye las primeras pruebas de inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es para recolección de datos ni nada por el estilo, básicamente es para que el dispositivo maneje los recursos más eficientemente. Vaya aprendiendo dependiendo de en qué forma el usuario utilice el equipo. Vamos a responder las preguntas que son parte de este trabajo, que sería, de esta actividad, que sería, ¿cuáles deberían ser las políticas de seguridad informática en una empresa de procesadores de teléfonos móviles? Básicamente, lo más importante dentro de una empresa de procesadores es la información. Entonces, hay que implementar la mayor cantidad de políticas de seguridad posibles, porque lo importante es la propiedad intelectual. ¿Ok? Y dentro de la propiedad intelectual, también tenemos lo que llamaríamos, ¿cómo diríamos? La reputación. Porque
Imagínense ustedes que una empresa de procesadores pueda ser hackeada. ¿Qué garantía da a sus usuarios de su seguridad? Entonces, algunas de las políticas que se pueden habilitar son las políticas de acceso. ¿Quién entra, cómo entra, este, hasta dónde puede llegar, cuál es su responsabilidad? Y cuando hablamos de acceso, no solamente hablamos de sistemas, sino de datos y de redes. Contraseñas, son políticas que tratan de generar contraseñas más seguras, que sean más difíciles de hackear y también establecer qué medidas eh, cuáles son las medidas que se van a tomar para recuperar una contraseña en caso de haber sido olvidada o qué hacer cuando una contraseña ha sido robada. Cifrado, cuando hablamos de cifrado hablamos de las políticas que se implementan para resguardar la información cuando está en un equipo fijo, o sea, cuando es almacenada, cuando es transferida de un sitio a otro y cuando es respaldada. Los respaldos, bueno, estamos hablando de garantizar o de gestionar los respaldos, eh, que sean bien etiquetados, cómo se transporta, la seguridad de los respaldos, porque los respaldos no deben estar al alcance de todo el mundo, es como tener la información al acceso de todo el mundo. El respaldo tiene que tener esa misma seguridad, verificar sobre qué medio se respalda y que los respaldos en realidad, a la hora de hacer una recuperación, la información esté contenida dentro de ellos. Políticas antivirus, es importante mantener actualizados los sistemas operativos y los antivirus para evitar los virus normales, los malware y los más famosos actualmente que son los ransomware, que es un acceso que generalmente viene por correo y te roba información o la cifra. ¿Ok? Eh, Uso aceptable se consiste en establecer buenas prácticas para que aquellas personas que no son especialistas en lo que tiene que ver con seguridad pueda reconocer posibles intromisiones al momento de manejar correo, de manejar celulares, su acceso a Internet y etcétera. La idea es garantizar la integridad de la información dentro de la empresa. Y los incidentes, política contra incidentes, es tener equipos de respuesta rápida que permitan solventar o atender lo más pronto posible cuando un incidente ya inevitablemente se presenta. Hablemos de la seguridad física. Lo que acabamos de hablar es la seguridad informática o de acceso a la información. También hay otros aspectos que tendríamos que ver cuando hablamos de seguridad de datos, es lo que tiene que ver con la parte física, de dónde se almacenan los datos, los equipos, eh, los posibles daños, robos, sabotajes o desastres naturales, como dice en la presentación. Este, los daños, robos o sabotajes pueden ocurrir desde afuera, no necesito acceder físicamente, pero los desastres naturales son tal cosa, como dice, son desastres y son naturales y son inevitables. Entonces, estaremos hablando de cierto tipo de medidas que podríamos tomar. Diseño y ubicación de los centros de datos. Los datos deben estar ubicados en zonas donde el acceso físico esté restringido solamente al personal responsable. ¿Ok? Deben ser ventilados, deben tener medidas contra incendios, en la medida de lo posible que nunca se interrumpa la, la, la electricidad, este, eh, y tener en lo posible los mayores niveles de seguridad en cuanto a los desastres contra relámpagos, inundaciones y ese tipo de cosas. El mantenimiento preventivo y correctivo, estamos hablando de que los equipos deben hacerse el mantenimiento preventivo y correctivo porque un equipo
que puede presentar daños ocultos y facilitar el acceso, ya sea desde afuera o a causar daños en información que es importante para la empresa. Soportes de información. Eh, Estamos hablando de que la data debe ser respaldada, guardada, almacenada en sitio seguro y que solamente debe ser accedida y recuperada en los momentos indicados por el personal capacitado, en este caso por personal específicamente encargado de la seguridad informática. Y por último, estamos hablando de medidas de control y auditoría. Todo lo que se hace en un centro de información debería poder ser verificable, evaluable y auditable. Si bien, ¿por qué? Porque eh, ya después que ocurre algo, o antes de que ocurra algo, yo puedo verificar vulnerabilidades, lo que me permitiría mejorar mi seguridad. Pero si no llevo un control o una auditoría de mis actividades, eso es imposible. Consideración en caso de desastres e intrusos informáticos dentro de la empresa mencionada. Estamos hablando de que ya el hecho ocurrió. ¿Qué medidas tomaría para tratar de evitarlo? Eh, las medidas básicamente son tres. Prevención, para evitar que ocurra. Mitigación, que es ya ocurrió. ¿Cómo hago para que el daño me afecte lo menos posible? Y las últimas serían de recuperación, que son las medidas cuando ya, bueno, ya todo sucedió, ya fue controlado, ya fue reducido, ya ahora necesito volver a iniciar las operaciones. Estaremos hablando de respaldo, de restauración, de recuperación de equipo, de daño, dependiendo si fue un desastre natural o si fue un ataque. Entonces, lo primero es realizar un análisis de riesgo, ver cuáles son mis puntos vulnerables, eh, dónde está mi información más importante, cómo la estoy protegiendo y cómo puede ser atacada. De esa evaluación vendría un informe, que sería un informe que debería contener todas las medidas posibles para evitar ataques, que los ataques sean definitivos y que dañen la información de manera irreversible. Entonces, bueno, dentro de las medidas de prevención, tenemos todas las políticas que hablamos anteriormente, en el punto anterior. Quién accede a qué, cómo accede, cuáles son las contraseñas, la fortaleza de las contraseñas, la fortaleza de los respaldos, quién tiene capacidad de acceder a los centros de servicio. Por ejemplo, a la hora de desastres naturales, si yo tengo mi empresa en Japón, ahí siempre hay temblores. Si mis instalaciones no son, al momento de desarrollarlas, tendría que pensar en algo, en un desarrollo de instalaciones antisísmicas. Por ejemplo, si es un lugar propenso a inundaciones, debería tener mi centro de cómputo, mi centro de servicio, mi centro informático deberían tener la posibilidad de proteger a los equipos contra inundaciones. Medidas de mitigación. Una vez que ha sucedido el evento, eh, las personas deberían existir procedimientos y políticas que todos deberían conocer para tratar de contener el ataque, restringir el ataque, qué tengo que apagar, qué tengo que desconectar, qué tengo que limitar, a quién tengo que notificar cuando veo, yo como usuario común, veo que existe un ataque, este, eh, todo aquello que yo pueda hacer y todo aquello que yo tenga como una medida de contingencia para una vez que el ataque o el desastre se presentó, me afecte lo menos posible. Y ya en lo último que estamos hablando de las medidas de recuperación, eh, ya pasó, ya mitigué,
ya evalué y controlé la amenaza, sé que no existe ya. Entonces, ¿dónde quedé? ¿Dónde estaba mi respaldo? ¿Dónde estaban mis equipos? ¿Dónde están los equipos de contingencia? Tengo que recuperar la información, tengo que aprender de lo que pasó, quizás implementar nuevas políticas, quizás eh, eliminar cierta información que si bien es puede estar comprometida. Entonces, la idea es recuperar lo antes posible la operatividad de la empresa. Con todas estas medidas y el análisis de riesgo se genera un plan de contingencia. Ahora, si el plan de contingencia se almacena, no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. ¿Por qué? Porque los hackers evolucionan, los problemas evolucionan, la tecnología cambia. Entonces, el plan de contingencia debe ser revisado continuamente. ¿Para qué? Para optimizarlo. Y de vez en cuando, en la medida de lo posible, hacer unos ensayos eh, periódicamente. ¿Qué quiere decir eso? Emular o simular un ataque y ver cómo el equipo de respuesta rápida, porque todos tienen que tener un equipo de respuesta rápida, por lo menos todo lo que desarrollen procesadores, un equipo de respuesta rápida de seguridad informática reacciona ante esas problemáticas. Y por último, hablaríamos de cómo se aplicaría la seguridad en los datos e información que se manejan internamente en la organización. Lo más importante, como ya lo dije anteriormente, y como es fácil de entender, ¿ok? Lo más importante de una empresa de desarrollo de procesadores es la información. Es la información. Los equipos son reemplazables, la tecnología se puede adquirir, se puede desarrollar, pero el conocimiento y la arquitectura y los diseños, una vez que son atacados, ya difícilmente puede recuperarse. Entonces, lo primero es determinar cuál es la información más crítica y sensible. Sobre esa información que es más crítica y sensible, hay que ver cómo protegerla y cómo respaldarla, cómo recuperarla y qué medidas deben tomarse para eliminarla de forma segura si se ve comprometida. Políticas, normas y procedimientos, lo hablamos en los primeros puntos. Esto deben ser conocidos por todos los empleados, proveedores, socios y clientes para que tengan conocimiento de cómo deben manejar la información eh, que proviene, eh, la información, digamos, relevante sobre los procesadores. Eh, Protección de los datos. Los datos tienen que ser protegidos a través de logaritmos, de protocolos que aseguren cifrados, como se dijo antes, al momento de ser almacenados, al momento de ser recuperados y al momento de ser transferidos. Los datos tienen que ser protegidos. Esta parte ya es más holística, estaríamos hablando de la capacitación del personal, porque no todo personal que trabaja en una empresa de tecnología, aunque tenga conocimientos tecnológicos, tenga necesariamente conocimientos sobre seguridad informática. Entonces, estaríamos hablando de capacitar al personal para reconocer intromisiones, detener intromisiones de una manera básica, obviamente, e informar sobre las mismas. Estaremos hablando de las buenas prácticas para el manejo de correo, para el manejo de redes sociales, etc. Y evaluaciones, como hablamos en los puntos anteriores, que hablamos de control y auditoría, eh, todas las medidas, todas las políticas, todo lo que se haya implementado para seguridad debe ser mm,
de vez en cuando, o sea, debe ser continuamente, no de vez en cuando, continuamente evaluado porque puede suceder que políticas implementadas no sean las correctas o son las correctas, pero no están siendo em, seguidas. Este, la información crítica insensible, la información que no se consideró como crítica insensible y sí lo es. Eh, hay fallas en los respaldos. Eso no hay forma de saberlo, sino evaluando eh, todas las medidas que se han tomado para garantizar la seguridad informática.